Memorias de un suicida. Capítulo 3. En el Hospital María de Nazaret. Después de algún tiempo de marcha, teniendo la impresión de estar venciendo grandes distancias, vimos que se abrieron las persianas, dándonos la posibilidad de distinguir, en el horizonte aún lejano, un severo conjunto de murallas fortificadas. Una pesada fortaleza se elevaba imponiendo respeto y temor en la soledad que le cercaba. Era una región triste y desolada, envuelta en la neblina como si todo el paisaje estuviese recubierto por el sudario de continuas nevadas, aunque ofreciendo posibilidad de visión. No se distinguía al principio ninguna vegetación ni señales de habitantes en los alrededores de la inmensa fortaleza. Solo extensas planicies blancas y colinas salpicando la inmensidad, semejando montículos acumulados por la nieve. Y al fondo, en medio de esa melancolía desoladora, unas murallas amenazantes y la grandiosa fortaleza, como una vieja fortificación medieval, teniendo por detalle primordial media docena de torres cuyas líneas enormemente sugestivas despertarían la atención de quien por allí transitase. Una profunda inquietud repercutió vigorosamente en nuestra sensibilidad, reviviendo recelos que surgieron durante el trayecto que nos esperaría más allá de tan sombrías fronteras. Pues era evidente que nos llevaban allí, vista de lejos, la edificación asustaba, sugiriendo rigores y disciplina austera, nos asaltó tal impresión de poder, grandiosidad y majestad que nos sentimos pequeños, acobardados solo de verla. Aproximándose cada vez más, el convoy finalmente paró ante un gran portón, que debía ser la entrada principal. Más allá de la cornisa, esmeradamente trabajada, y entrelazadas en letras artísticas y grandes, se leía en portugués esta inscripción ya conocida nuestra, que al descubrirla, serenó nuestra agitación como por encanto. Legión de los siervos de María, con esta indicación a continuación que nos forzó a nuevas preocupaciones. Colonia correccional sin tener respuesta a las indagaciones confusas del pensamiento aún aturdido por las largas mortificaciones que me venían persiguiendo desde hacía mucho, no quise averiguar más y dejé que las cosas siguiesen su curso, notando que mis compañeros hacían lo mismo. No le faltaba a la fortaleza ni siquiera la defensa exterior de un foso. Un puente bajó sobre él y el convoy venció el obstáculo, haciéndonos ingresar definitivamente en la colonia, no eximidos, sin embargo, de serias preocupaciones respecto al futuro que nos aguardaba. De entrada, notamos por las inmediaciones a numerosos militares, como si allí se acuartelase un regimiento. Se parecían mucho a los antiguos soldados egipcios e hindúes, lo que nos admiró mucho. Sobre el pórtico de la torre principal se leía otra inscripción, pareciéndonos todo muy interesante, como un sueño que nos llenase de incertidumbre. Torre del Vigía. ¿En qué lugar estaríamos? ¿Volveríamos a Portugal? ¿Viajaríamos por algún país desconocido, mientras la nieve se esparcía dominando el paisaje? Pasamos sin parar por esa gran plaza, convencidos de que se trataría de una fortificación militar idéntica a las de la tierra, aunque revestida de indefinible nobleza, inexistente en las conocidas en toda Europa, pues no podíamos, entonces, determinar la verdadera finalidad de su existencia en aquellas regiones desoladas de lo invisible inferior, cercadas de peligros más serios que lo que podíamos imaginar. Comprobamos con sorpresa que entrábamos en una ciudad muy animada, aunque recubierta por extensos mantos de nieve y cerrazón pesada. No obstante, no hacía un frío intenso, lo que nos sorprendió, y el sol, mostrándose medroso entre la cerrazón, nos permitía no solo calentarnos, sino también distinguir lo que había alrededor. Se apreciaban soberbios edificios, en el hermoso estilo portugués clásico, que tanto nos hablaba al alma. Individuos atareados, entraban y salían de ellos en afanoso movimiento, todos uniformados con largas batas blancas, ostentando en el pecho la cruz azul celeste con por las iniciales LSM. Los edificios parecían ministerios públicos o departamentos. Las casas residenciales se alineaban, graciosas y evocativas en su estilo noble y superior, trazando calles artísticas que se extendían pintadas en blanco, como asfaltadas de nieve. Ante uno de aquellos edificios paró el convoy y fuimos convidados a bajar. Sobre el pórtico se definía su finalidad en letras visibles.
Departamento de Vigilancia, Sección de Reconocimiento y Matrícula. Se trataba de la sede del departamento donde seríamos reconocidos y matriculados por la dirección, como internos de la colonia. Desde ese momento estaríamos bajo la tutela directa de uno de los más importantes grupos pertenecientes a la Legión dirigida por el Gran Espíritu María de Nazaret, ser angélico y sublime que en la tierra mereció la misión honrosa de seguir, con solicitud maternal, a aquel que fue el Redentor de los hombres. Fuimos conducidos a un patio extenso y majestuoso, que nos recordaba antiguos claustros de Portugal. Fuimos enseguida transportados en pequeños grupos de 10, hacia un despacho donde varios funcionarios colaboraban en los trabajos de registro. Allí vimos la identidad terrena, así como las razones que nos indujeron al suicidio, el género del mismo y el lugar donde yacían los despojos. En caso que el recién llegado no estuviese en condiciones de responder, el jefe de la expedición suplía rápidamente la insuficiencia, pues estaba presente en la ceremonia, dando cuentas al director del departamento de la importante misión que acababa de desempeñar. Tan arduo trabajo, en torno al grupo, llevó una media hora, ya que los procesos usados no eran idénticos a los conocidos en la Tierra. Las respuestas eran grabadas en unos discos singulares, una especie de libros animados de escenas y movimientos, gracias a la ayuda de aparatos magnéticos especiales. Esos libros reproducían el sonido de nuestra voz, nuestra imagen y la prolongación de las noticias sobre nosotros mismos, ya que puesto en contacto con una admirable máquina, exactamente como los discos y películas en la Tierra, reproducen la voz humana y todos los sonidos e imágenes existentes en ellos que deban ser retenidos y conservados. Nuestra identidad era fotografiada. Las imágenes emitidas por nuestros pensamientos, en el momento de las respuestas a las preguntas formuladas, eran captadas por procesos que en esa ocasión escapaban a nuestra comprensión. Durante mucho tiempo perdimos de vista a las mujeres que habían llegado con nosotros al departamento de vigilancia. Los reglamentos de la colonia imponían la necesidad de separarlas de sus compañeros de desventura. Siendo así, después de la llegada e inmediatamente antes de la matrícula, fueron confiadas a las damas funcionarias de la vigilancia para ser encaminadas a los departamentos femeninos. Desde el momento en que nos matriculaban, nos separaban del elemento femenino. Al rato, entregados a nuevos servidores, cuyas tareas se desarrollaban dentro de los muros de la institución, nos hicieron ingresar en nuevos medios de transporte, que todo indicaba eran para uso en los perímetros internos, por cuanto debíamos continuar lo iniciado desde el valle. Nuestros vehículos ahora eran leves y graciosos, como trineos ligeros y confortables, tirados por las mismas admirables parejas de caballos normandos, y con capacidad para 10 pasajeros cada uno. Al cabo de una hora de viaje, durante la cual dejamos atrás el barrio de la vigilancia, entrando, por así decir, al campo, porque avanzando en una región despoblada, aunque las carreteras se ofrecían esmeradamente proyectadas y orladas de arbustos blancos como flores de los Alpes, avistamos grandes hitos, como arcos de triunfo, indicando el ingreso a un nuevo departamento, una nueva provincia de esa colonia correccional localizada en las fronteras invisibles de la tierra con la espiritualidad propiamente dicha. En efecto, allá estaba la indicación al frente de la arcada principal, guiando al recién llegado para ayudarle y aclararle posibles dudas. Departamento hospitalario a uno y otro lado sobresalían otras en que unas flechas indicaban el inicio de nuevos caminos, mientras que nuevas inscripciones satisfacían la curiosidad o necesidad del viajero. A la derecha psiquiátrico. A la izquierda aislamiento. Los conductores nos hicieron ingresar en la del centro, donde también se leía el subtítulo. Hospital María de Nazaret. Un inmenso parque ajardinado nos sorprendió más allá de la entrada, mientras amplios edificios se erguían en lugares apacibles. Construidos en estilo portugués clásico, esos edificios exhibían mucha belleza y amplias sugestiones con sus arcadas, columnas, torres, terrazas, donde flores trepadoras se enroscaban acentuando la agradable estética.
para quien, como nosotros, angustiados y miserables, veníamos de aquellas regiones, semejante lugar, aunque insulso, gracias a su inalterable blancura, aparecía como la suprema esperanza de redención y no faltaban, adornando el parque, estanques con labrados artísticos borboteando agua límpida y cristalina, cayendo en silencio, en cascadas, graciosas gotas como perlas, mientras mansas aves, como un bando de palomas graciosas sobrevolaban ligeras entre azucenas. A diferencia de las demás dependencias hospitalarias, como el aislamiento y el psiquiátrico, el Hospital María de Nazaret, u Hospital Matriz, no estaba rodeado por ninguna muralla. Solo árboles frondosos, azucenas y rosas formaban graciosas murallas. Muchas veces pensé, en mis días de convalecencia, cómo sería de arrebatador el paisaje si la policromía natural rompiese el blanco sudario que envolvía todo aquello, entristeciendo el ambiente de incorregible monotonía. Fatigados, somnolientos y tristes, subimos las escaleras. Grupos de enfermeros atentos, todos hombres, a cargo de 2 jóvenes vestidos a lo hindú, asistentes del director del departamento. Más tarde supimos que se llamaban Romeo y Alceste. Nos recibieron de las manos de los funcionarios de la vigilancia encargados, hasta entonces de nuestra guardia, y, amparándonos bondadosamente, nos condujeron al interior. Atravesamos galerías magníficas, a lo largo de las cuales amplias puertas vidrieras, con molduras levemente azules, dejaban ver el interior de la enfermería, lo que venía a mostrar que el enfermo jamás estaría solas. Nuestros grupos se separaron por indicación de los enfermeros. 10 a la derecha, 10 a la izquierda, cada dormitorio tenía 10 lechos blanquísimos y confortables y amplios salones con balcones que daban al parque. Nos dieron, caritativamente, un baño, vestidos de hospital, lo que nos produjo lágrimas de reconocimiento y satisfacción. A cada uno de nosotros le fue servido un delicioso caldo, tibio, reconfortante, en platos tan blancos como las sábanas. Y cada uno sintió el sabor de aquello que le apetecía. Hecho singular. Mientras comíamos, era el hogar paterno el que acudía al recuerdo, las reuniones en familia, la mesa de la cena, la dulce figura de nuestras madres sirviéndonos, la figura austera del padre a la cabecera, y lágrimas indefinibles se mezclaron al alimento reconfortante. Una chimenea calentaba el recinto, proporcionándonos alivio. Y arriba, suspendida en lo alto de la pared, que parecía ser de porcelana, una fascinante pantalla de color, luminosa y como animada de vida e inteligencia, despertó nuestra atención luego que traspusimos los acogedores umbrales. Era un cuadro de la Virgen de Nazaret, algo semejante al célebre de Murillo, que yo también conocía, pero sublimado por elementos inexistentes entre los genios de la pintura en la tierra. Al terminar la cena, 2 hindúes entraron en nuestro cuarto, eran médicos. Venían con otras 2 personas, que deberían acompañarnos durante toda nuestra hospitalización, pues eran los responsables de la enfermería que ocupábamos. Se llamaban Carlos y Roberto de Canalejas, eran padre e hijo, respectivamente, y, cuando estaban encarnados, habían sido médicos españoles en la tierra. No les pudimos distinguir completamente, dado el estado de debilidad en que nos encontrábamos. Se diría que soñábamos, y lo que venimos narrando al lector era visto por nosotros como en un sueño. Los hindúes se aproximaron a cada uno de los lechos, nos hablaron dulcemente a cada uno, pusieron sobre nuestras cabezas atormentadas las delicadas y blancas manos que aparecían translúcidas, acomodaron nuestras almohadas, obligándonos al reposo. Nos cubrieron paternalmente, acercando cobertores a nuestros cuerpos helados, mientras cantaban tonadas tan cariñosas y sugestivas, que una pesada somnolencia nos venció inmediatamente. Necesitáis de reposo, reposad sin recelo, amigos míos, sois todos huéspedes de María de Nazaret, la dulce Madre de Jesús, esta casa su casa. Otros asistentes, hacían lo mismo con los demás componentes del trágico grupo recogido por el amor de Dios. Al despertar, después de un sueño profundo y reparador, me pareció haber dormido largas horas, y de algún modo sentí que se aclaraba mi razonamiento, ofreciendo una mayor posibilidad de entendimiento y comprensión de las circunstancias. Me veía seguro de mí mismo, libre de aquel estado de pesadilla, que tantas exasperaciones me acarreaba. Pero, ay de mí.
Semejante alivio mental me sumergía más que me curaba en mi angustia, pues me impulsaba a examinar con mayor dosis de sentido común y serenidad la profundidad de la falta que contra mí mismo había cometido. Un ardiente sentimiento de disgusto, remordimiento, temor y decepción, me impedía apreciar debidamente la mejoría de la situación. Y una incómoda sensación de vergüenza gritaba a mi orgullo que me encontraba allí indebidamente, sin ningún derecho a que me asistan tanto, solo tolerado por la magnanimidad de individuos altamente caritativos, iluminados por el verdadero amor de Dios. En mi mente revoloteaban las dudas. No era posible que hubiese muerto. El suicidio no me había matado. Yo continuaba vivo y bien vivo. ¿Qué había pasado, entonces? Mis compañeros de enfermería y todos los demás que integraban el extenso cortejo proveniente de las oscuridades del valle, debían estar entregados a idénticas elucubraciones. Se estampaba el asombro, el temor y el pesar inconsolable en aquellos semblantes desfigurados. Y, acompañando la nueva serie de amarguras que nos invadía a pesar de la hospitalización y del sueño reconfortante, los dolores físicos de la herida que nos hiciéramos continuaba torturando nuestra sensibilidad, como recordándonos nuestro estado irremediable de condenados. Jerónimo y yo gemíamos de cuando en cuando, por la herida hecha en el oído por el arma de fuego que habíamos utilizado en el momento trágico. Mario Sobral se retorcía, el cuello, entumecido, debatiéndose en reflejos periódicos contra la asfixia, pues se había ahorcado. Juan de Acevedo, reteniendo en la mente torturada el envenenamiento de su cuerpo, lloraba mansamente, exigiendo la visita de un médico, y Belarmino desangrándose con el brazo dolorido, entorpecido, ya paralítico, preludiando, desde ese momento, el drama físico que sufriría en la encarnación posterior, pues se había suicidado cortándose las venas. Pero el alivio era sensible. Observamos que ya no veíamos las escenas mentales de cada uno, reproduciendo en asombrosas escenas el momento supremo, tal como sucedía en el valle, donde no existía otro paisaje. La enfermería era muy confortable. Existían incluso lazos de arte y belleza en aquellos atrios de molduras azules, forradas de sustancias pulidas como la porcelana. En aquellas cortinas bordadas también azules, en las trepadoras blancas que subían por los balcones, metiéndose dentro de la terraza, como espiando nuestras caras de condenados. Súbitamente, la voz de un enfermo, compañero nuestro, quebró el silencio de nuestras meditaciones, como si hablase para sí mismo. Llegué a la conclusión, dijo, pausada y amargamente, que lo mejor que todos tenemos que hacer es encomendarnos a Dios, resignándonos buenamente a las peripecias que aún nos sobrevengan. De nada vale desesperarse, sino para ser todavía más desgraciados. Tanta rebelión e insensatez, y nada obtuvimos a no ser agravar nuestras ya tan atroces desgracias. Hemos escogido caminos equivocados para nuestros destinos. Es innegable, no obstante, que estamos todos subordinados a una dirección mayor, independiente de nuestra voluntad. Eso es así. No sé bien si morí, pero, sinceramente, creo que no. Mi madre era una persona sencilla, humilde, de pocas letras, pero devota y respetuosa de Dios. Nos decía, muy convencida, cuando estábamos al pie de la chimenea para enseñarnos las oraciones nocturnas, mezcladas con los principios de la fe cristiana, que todas las criaturas traemos un alma inmortal, creada por el Ser Supremo y destinada a la gloriosa redención por el amor de Jesucristo, y que esa alma algún día daría cuenta al Padre Creador. Nunca más, desde entonces, adquirí una ciencia más valiosa. Las clases que mi madre nos daba eran muy superiores a las que más tarde aprendí en la universidad. Lamentablemente para mí, me reí de la sabiduría materna, sumergiéndome en los desvíos de las pasiones mundanas. Sin embargo, oh madre mía, yo aceptaba la posibilidad de la hermosa creencia que intentaste infundir en mi alma rebelde. No fui realmente ateo. Hoy, pasados tantos años, y después de tantos sufrimientos, situado ante situaciones que escapan a mi análisis, estoy convencido de que mi madre tenía razón. Debo tener un alma realmente inmortal. Se puede escapar y restablecerse de un tiro de revólver o curarse de la ingestión de un veneno, cualquiera que sean las circunstancias en que lo hayamos usado. Pero no se escapa de una fuerza como a la que yo me destiné. Y si estoy aquí y si sufrí tanto sin conseguir aniquilar dentro de mí las potencias de la vida, es porque soy inmortal.
Y si soy inmortal es porque tengo un alma, sin duda, porque en cuanto al cuerpo humano, ese no es inmortal, pues se consume en la tumba. Y si tengo un alma dotada de la virtud de la inmortalidad es que ella provino de Dios, que es sempiterno. Oh, madre mía, tú decías la verdad. Oh, Dios mío. Dios mío. Tú existes. Y yo renegándote siempre, con mis actos, mis pasiones, mi desobediencia a tus normas, mi indiferencia criminal a tus principios. Ahora que ha sonado la hora de rendirte cuentas del alma que tú creaste, de mi alma no tengo más que decirte, Señor, solo que mis pasiones la hicieron infeliz, cuando lo que determinaste al crearla era que yo la condujese obedientemente a tu regazo de luz. Perdóname. Perdóname, Señor. Las abundantes lágrimas se mezclaron con estertores de asfixia. Pero a pesar de reflejar la intensa amargura, ya no traían lo macabro característico de las convulsiones que provocaban en el valle. Era Mario Sobral el que así hablaba. Mario tenía grandes ojos negros, la cabellera revuelta y el mirar alucinado. Había estudiado en la Universidad de Coimbra y se reconocía en él a un bohemio rico de Lisboa. Su conversación, generalmente era nerviosa y fácil. Sería un excelente orador, si de la universidad hubiera salido sabio y no bohemio. En el cautiverio del Valle era una de las entidades que más sufría y que tuve ocasión de conocer, también se destacó en eso durante todo el largo periodo que estuvimos internados en la colonia. Con ese discurso se inició una serie de confidencias entre los 10. No sé por qué, pero deseábamos conversar. Tal vez la necesidad de mutuo consuelo nos empujaba a abrir los corazones, recurso, además, ineficaz para suavizar angustias, porque, si le es difícil a un suicida el consolarse, no es recordando dolores y desgracias pasadas como se consigue amenizar la penuria que le oprime el alma. Me gustó lo que dijiste, amigo, te felicito por el progreso en el modo de razonar, no te conocí así del otro lugar, dije yo, un tanto incomodado por la quiebra del silencio. También yo lo creo así y admiro la lógica de sus consideraciones, amigo Sobral. Intervino un portugués de grandes bigotes, mi vecino de cama, cuya herida en el oído derecho, sangrando sin intermitencia me causaba un infinito malestar, puesto que, siempre que le miraba, me recordaba que también yo traía una herida idéntica y me torturaban reminiscencias atroces. Era, ese, Jerónimo de Araújo Silveira, el más impactante, pretencioso e incoherente entre los 10. Prosiguió diciendo. Además, yo jamás negué la existencia del Dios, creador de todas las cosas. Fui, es más, soy. Yo soy, ya que no morí, católico militante, hermano de la venerable Hermandad de la Santísima Trinidad, de Lisboa, con derecho a bendiciones e indulgencias especiales, cuando las necesite. Creo, amigo mío, que llegó, o ya va pasando, la ocasión de que reclames los favores a los que tienes derecho, no puedes estar más necesitado de ellos, repliqué, con un creciente mal humor, haciéndome el obsesor. No respondió, y continuó. Fui, sin embargo, muy impaciente y nervioso desde mi juventud. Me impresionaba fácilmente, era indomable y disconforme, a veces melancólico y sentimental, y confieso que nunca tuve en cuenta los verdaderos deberes de un cristiano, expresados en las santas advertencias de nuestro consejero y confesor de Lisboa. Por eso mismo cuando me enfrenté a la ruina de mis negocios comerciales, pues no sé si sabéis que fui importador y exportador de vinos, lleno de deudas impagables, sorprendido por una estruendosa e irremediable quiebra, sin posibilidad de evitar la miseria que a mí y a mi familia abría sus fauces irremediables, acusado por propios y extraños como único responsable del dramático fracaso, abatido por la perspectiva de lo que sucedería a mi mujer e hijos, a quien yo, por mucho mimar, había acostumbrado a una excesiva comodidad, realmente al lujo, y ahora que me veían castigado y sufriendo, me responsabilizaban crudamente de todo, en vez de ayudarme a llevar la cruz del fracaso, que a todos nos abatía, flaqueé en el coraje que hasta entonces había tenido y traté de desertar ante todos y hasta de mí mismo, para evitarme censuras y humillaciones. Pero me engañé, cambié solo de lugar, sin conseguir encontrar la muerte, y perdí de vista a mi familia, lo que me ha acarreado insoportables contrariedades. Sí, es lastimoso.
dijo Mario con el mismo tono abatido, como si no hubiese oído lo precedente. Caí en las tinieblas de la desgracia, cuando tan buenas oportunidades encontré durante toda la vida, facilitándome el dominio de las pasiones para un futuro de conquistas honestas. Me olvidé que el respeto a Dios, a la familia, al deber, era el objetivo sagrado a alcanzar, pues recibí buenos principios de moral en la casa paterna. Joven, seductor, inteligente, culto, me envanecí con las dotes que me favorecían y cultivé el egoísmo, dando alas a los instintos inferiores, que reclamaban placeres siempre más febriles. La universidad hizo de mí un pedante, un tonto, cuyas únicas preocupaciones eran las exhibiciones ostentosas o escandalosas, de ahí a perderme en la vorágine de las pasiones deprimentes, y, después, cuando no conseguí más encontrarme para reconducirme a mí mismo, busqué la muerte suponiendo poder esconderme de los remordimientos tras el olvido de una tumba. Me engañé. La muerte no me aceptó. Me encontró demasiado vil para honrarme con su protección. Por eso me devolvió a la vida cuando el sepulturero tuvo la honra de cubrir mi figura repulsiva de la luz del sol. Mi madre, sin embargo, no se engañó. Yo soy inmortal y nunca moriré. He de existir por toda la eternidad en presencia de aquel que es mi creador. ¿Sí? Porque, para sobrevivir a las desgracias que crucificaron mi sentir, desde aquella noche aciaga de la primavera del año 1889, solo podría serlo un ser que sea inmortal. Extendió la mirada congestionada, como trayendo recuerdos pasados al presente y murmuró, anhelante, aterrorizado, ante la página más negra que le condenaba la conciencia. Sí, Dios mío. Perdóname. Perdóname. Yo me arrepiento y me someto, reconociendo mis errores. Me perdí ante ti, Dios mío, ante la desesperante pasión que nutrí por Eulina. Pero si me lo permites, me rehabilitaré por amor a ti, Eulina. Tú no valías siquiera el pan que yo te daba para saciar tu hambre. Sin embargo, te amaba, más allá de todas las conveniencias, a despecho hasta de la misma honra. Eras pérfida y malvada, yo, sin embargo, debía ser todavía más bajo que tú, porque estaba casado, siendo mi esposa una noble y digna señora. Era padre de 3 inocentes criaturas, a las que debía amor y protección les abandoné por ti, Eulina, me desinteresé de sus encantos, porque me arrebaté irremediablemente de los tuyos, extraña belleza de las tierras sudamericanas, oh, cómo eras de linda. Pero no me amabas y después de arrastrarme de caída en caída, explotando mi bolsa y mi corazón, me abandonaste a la desesperación de la miseria y de la ingratitud, al rechazarme por aquel capitalista brasileño, compatriota tuyo, que te pretendió. Fui a tu casa y me vi despechado, te supliqué, me arrastré a tus pies como un loco, desesperado al perderte, como un insensato que siempre fui. Imploré migajas de tu compasión, viendo que ya no sería posible tu amor. Provoqué la discusión, viendo que te hacías ley sensible a mis desesperadas tentativas de reconciliación, y, ciego por los insultos que repetías, te agredí, hiriendo el rostro que yo adoraba, te golpeé sin piedad, te maltraté a puntapiés, Dios mío. Oh Dios mío. Te estrangulé, Eulina. Te maté. Te maté. Paró sofocado, en las convulsiones odiosas de un perfecto condenado, para continuar después, como dirigiéndose a los compañeros. Cuando, lleno de horror, contemplé lo que había hecho, solo acudió un recurso a mi mente, rápido cual impulsivo obsesor, para escapar a las consecuencias que, en aquel momento, se me hacían insoportables. El suicidio. Entonces, allí mismo, sin perder tiempo, rasgué las sábanas de la desgraciada, y me colgué de una viga existente en la cocina. ¿Qué forma de morir un amante, tan poco poética?, comenté, enfadado con la larga descripción que desde el valle diariamente oía repetir. Apuesto que el profesor, que tan elegantemente deseó morir, recordando a Petronio, lo hizo por el amor platónico de alguna señora inglesa, rubia y bien parecida. Portugueses ilustres, como tú, demuestran ser así, les gusta conquistar a las damas inglesas. Me dirigía ahora a Belarmino de Queiroz y Sousa, cuyo nombre denotaba aristocracia. Hasta ese momento todavía me irritaban las actitudes del pobre cómplice del gran drama que también yo vivía. Y, siempre que había una oportunidad, le ridiculizaba, defecto muy mío y que me costó muchos vejámenes y sinsabores el corregirlo, durante los trabajos de reforma interior que impuse a mi carácter en la patria espiritual.
Bellarmino era alto y seco, muy elegante y fino de maneras. Decía que era rico y hombre de mundo, profesor de dialéctica, de filosofía y matemática, era políglota, un respetable patrimonio cultural para un hombre, llevando el monóculo, frac y el bastón, en las pocilgas del Valle Siniestro, durante la estancia que tuvo allí, por haberse suicidado. Yo le había echado eso en cara en muchas ocasiones, malhumorado ante la vanidosa enumeración que hacía de sus diferentes títulos. El doctor, porque era doctor, honrado por más de una universidad, jamás respondió a mis impertinencias. Educado, sentimental, hubiera llegado también a la bondad de corazón si a la par de tan excelentes dotes no hubiese unido los defectos del orgullo y del egoísmo de endiosarse a sí mismo por juzgarse superior a todos. Al oírme, no respondió con irritación sino en un tono suave, aunque pesaroso, que se expandió, dirigiéndose a todos. Yo creía, sinceramente, que la tumba absorbería mi personalidad, transmutándola en la esencia que se perderá en los abismos de la naturaleza, que sería la nada. Discípulo de Augusto Comte, la filosofía me llevó al materialismo, al mecanicismo accidental de las cosas, única explicación satisfactoria que ofrecía mi razón ante las anomalías con que me encontraba a cada paso por toda la existencia, que sorprendían mi corazón y decepcionaban mi mente. Siempre sentí una gran ternura y compasión por los hombres, a los que consideraba hermanos en la desgracia, aunque me alejase de ellos cuanto fuera posible, temiendo amarles demasiado, y, por tanto, sufrir por ello. Yo comprendía mejor que nada, que el nacer era para el hombre solo una desgracia. Nacer, vivir, trabajar, sufrir, luchar por todos los pretextos, para después deshacerse irremediablemente en el polvo en la tumba. No me enamoré nunca de mujeres de clase alta ni baja. ¿Para qué amar, construir una familia, contribuyendo a lanzar a la vida a otros desgraciados más, si la filosofía me había convencido que el amor era apenas una secreción del cerebro? Fui un estudioso, eso sí, y estudiaba para aturdirme, evitando un cúmulo de elucubraciones sobre la miserable situación de la humanidad. Siendo así, no me sobraban horas para cultivar el amor junto a damas inglesas ni portuguesas, estudiaba para olvidar que un día también me perdería en el vacío. Fui un infeliz, como toda la humanidad lo es. Solamente en el ambiente sereno del hogar disfrutaba de alguna satisfacción, me aferré al hogar todo lo posible, temiendo ser forzado a abandonarlo para aniquilarme entre los gusanos que destruían mi persona. Mi madre, que compartía mis convicciones, porque también las había recibido de mi padre, era mi única compañía en las horas de ocio. El móvil de mi tentativa de suicidio, como veis, no fue el disgusto amoroso, sino la pérdida de la salud. Fui siempre físicamente débil, delgado, un soñador infeliz, triste e insatisfecho, aterrorizado de existir. Un incorregible desconsuelo oscureció los días de mi vida. Encerrado en este círculo deprimente, vi como la tuberculosis se apoderaba de mi organismo, un mal hereditario que no me fue posible combatir. Desengañado por la ciencia, preferí entonces acabar de una vez, sin mayores sufrimientos, con la materia miserable que comenzaba a pudrirse bajo la desintegración producida por una molestia incurable, materia que, por su misma naturaleza, estaba destinada a la podredumbre de la muerte, a la eterna caída en las vorágines de la nada. ¿Para qué iba a esperar que el avance doloroso de la tuberculosis extinguiese mi persona en un lento suplicio, sin consuelo, sin esperanza compensadora en el porvenir del más allá de la muerte, donde no encontraría sino el aniquilamiento absoluto, la desintegración perfecta, un espantajo humano del que huirían todos, incluso mi propia madre temiendo los peligros del contagio? Morir era una buena solución, muy lógica, para quien como yo, solo veía ante sí el futuro de un cuerpo aniquilado por la enfermedad y la destrucción absoluta del ser. No poseo tu competencia, profesor, ni podría razonar con tanta exquisitez. Pero con el debido respeto a tu persona, considero un execrable pecado que el hombre no acepte la existencia de Dios, su paternidad para con sus criaturas y la eternidad del alma, por más criminal y abyecto que sea. Felizmente para mí, esas fueron cosas en que siempre creí con vehemencia, dijo Jerónimo con sencillez, sin ser consciente de la tesis profunda que presentaba a un ex profesor de dialéctica.
cómo y por qué, entonces, te rebelaste contra las circunstancias naturales de la vida humana, es decir, a los sufrimientos que tenías por herencia, al punto de confesar que deseaste morir, Jerónimo. Es concebible que yo, desfavorecido por la fe, carente de esperanza, desamparado por la incredulidad en un ser supremo, a merced del pesimismo al que mis convicciones conducían, para quien la tumba apenas significaba olvido, aniquilación, la absorción en el vacío, me haya desorientado con la desventura y me haya querido matar para evitar la lucha desigual e inútil. Pero vosotros, creyentes en la paternidad de un Dios creador, sede de perfecciones infinitas, como decís, bajo cuya dirección sabia camináis. Vosotros, convencidos de la personalidad eterna, destinada a la misma finalidad gloriosa de su creador, heredera de la propia eternidad existente en aquel ser supremo, hacia la cual marcha por el orden natural de la ley de atracción y afinidad, caer en desesperaciones y rebelarse contra la misma ley, sabiendo que la creencia en un poder absoluto prohíbe la infracción del suicidio, es una paradoja inadmisible. Portadores de tal ciencia, corazones alumbrados por los ardores de tan radiante convicción, energías vitalizadas por la fortaleza de tan sublime esperanza, deberíais consideraros también dioses, hombres sublimados para quienes los infortunios serían meros contratiempos del momento. Oh, si yo pudiese convencerme de esa realidad, no temería enfrentarme nuevamente ni a los disgustos que arruinaron mis días, ni a la tuberculosis que me redujo a lo que veis, replicó con lógica férrea el discípulo de Comte, cuya sinceridad despertó mi simpatía. Y ahora, ¿cuál es tu opinión sobre el momento presente? ¿Qué explicación sugiere la filosofía comtista para lo que pasa? Pregunté, lleno de curiosidad, interesándome por el debate. Nada, respondió simplemente. No sugiere nada, continuó igual, no conseguí morir. Era evidente que las dudas nos atacaban a todos, y a él también. Lo que no queríamos era inclinarnos ante la evidencia. Teníamos miedo de encarar de frente la realidad. Dinos algo de ti, Camilo, se atrevió a pedirme Juan. Desde hace mucho tiempo nos observas, pero solo tenemos el silencio sobre tu persona, que tan interesante nos parece. En cuanto a mí, no deseo permanecer de incógnito. Bien sabéis los motivos que me arrojaran al suicidio. La pasión por el juego. Me lo jugué todo. La honra inclusive, y la propia vida. Perdón, amigo Juan, ¿cómo te jugaste la vida, si estás ahí hablándonos de ti? Intervino Jerónimo desconcertado. El interlocutor se sobresaltó y, sin responder, insistió. Vamos, ilustre novelista, viejo bohemio de Oporto, baja de tu feo pedestal del orgullo, ven a decir algo de tu majestuosa superioridad. Sentí la mordacidad en las descorteses expresiones de Juan, que debía tenerme tanta antipatía como Belarmino y yo a él, del cual era muy amigo, y que dejó un momento de lloriquear para provocar mi mal humor. Me enfadé. Siempre fui un individuo susceptible, y la muerte no había corregido todavía la grave anormalidad. ¿Por qué? Estaba forzado a confesar intimidades a tal canalla, solo porque ellos habían confesado las suyas. ¿Debía yo tener cualquier consideración a esa ralea que encontré en el valle inmundo? Pensé, sofocado por el orgullo, juzgándome realmente superior. La poca consideración que concedía a mis compañeros de infortunio no la expresaba conmigo mismo, creyendo que si yo había sido arrojado al valle, era en mi caso una injusticia calamitosa, que yo no merecía aquello porque era mejor, más digno y acreedor de favores que los otros que se habían matado. Fuese como fuese, prefería no dar explicaciones debido a mi orgullo. Pero las personas de nuestra infeliz categoría no están a la altura de vencer impulsos del pensamiento callándose ante los iguales, ni tampoco saben dominar emociones, esquivándose de la vergüenza de las indagaciones en el campo íntimo, en presencia de extraños. Siendo así, los torrentes de vibraciones maleducadas se derraman de su interior configuradas en un palabrerío ardiente y emotivo, aún sin querer, como si las compuertas magnéticas que las retenían en los abismos mentales, se hubiesen roto gracias a las agitaciones de que se hicieron presas. Además, el tono sincero, la hermosa sencillez del profesor de filosofía y dialéctica, invitándome a una actitud menos descortés de la que había tenido hasta entonces, me hizo ceder a la sugestión de Juan de Acevedo.
pero lo hice dirigiéndome preferentemente a aquel que creía que solo su elevada cultura estaría a la altura de comprenderme. Dije gravemente, concediéndome una importancia ridícula en la humillante situación en que me encontraba. Yo, profesor, soy un individuo que me imaginaba iluminado por un saber sin mancha, pero que, en verdad, hoy comienzo a comprender que ignoraba, y continúo ignorando, lo que a 2 dedos de mi propia nariz existe. Fui paupérrimo, digo fui porque algo le dice a mi ser que todo eso perteneció al pasado, con el insoportable defecto de ser orgulloso. Un hombre, finalmente, que no negaba la existencia de un ser superior presidiendo su creación, es cierto, pero que, considerándole una incógnita que desafiaba sus posibilidades humanas de descifrar sus enigmas, no solamente no respetaba a ese ser en su vida sino que no le daba ninguna explicación de lo que hacía o pretendía hacer para placer de sus mismos caprichos y pasiones. Será pues, una redundancia afirmar que, muy sabio como me consideraba, arrastraba la ignorancia de la incredulidad en la posibilidad de existir leyes omnipotentes, irremediables, partiendo de una divinidad creadora y orientadora para dirigir la creación, lo que me hizo cometer errores gravísimos. Sufrí, y mi existencia fue fértil en desánimos, la resignación nunca fue virtud a la que se amoldase mi carácter violento y agitado por naturaleza. La profundidad de mis sufrimientos me volvió irritable e irascible. El orgullo me aisló en la convicción de que después de mí solo existirían valores sufribles y después de décadas de luchas malogradas, de aspiraciones desterradas de la imaginación por irrealizables en el campo de la objetividad, de ideales decepcionados, de deseos tan justos cuanto insatisfechos, de esfuerzos rechazados, de energías barridas por sucesivas decepciones, las voluntades conjugadas hacia el bien volvieron al punto de origen debilitadas y rotas por impíos fracasos la ceguera, amigo, que apagó mis ojos cansados, como un desconcertante premio a las luchas que habían exigido de mí esfuerzos supremos. Quedé ciego. El espectro negro de la eterna oscuridad extendía sobre mis ojos su manto de tinieblas, que ni la ciencia de los hombres, ni la fe candorosa e ingenua de los amigos que me intentaban llevar a la conformidad, ni las peticiones de los corazones que me amaban a las potestades celestes serían capaces de desviar. Negué a las mismas potestades. Ciego. Ciego, yo. ¿Cómo viviría yo, ciego? Creí que, si el ente supremo que yo no negaba su existencia, realmente existía, tal cosa no se daría, porque no querría que me sucediese esa desgracia. Me olvidaba de que existían esparcidos por el mundo millones de hombres ciegos, muchos en condiciones todavía más apremiantes que la mía, y que eran todos, como yo, criaturas venidas del mismo Dios. Negué porque entendí que, si había otros ciegos, que los hubiese, pero que yo no debería serlo. Era, sí, una injusticia. Ciego. Era lo máximo. Tan profunda y sorprendente desesperación devoraba mi voluntad, mi energía mental, mi coraje moral, reduciéndome a la inferioridad del cobarde. Yo, que tan heroicamente había superado los obstáculos que entorpecían mi marcha hacia la conquista de la existencia, sobreponiéndome a ellas, de ahí en adelante iba a encontrarme imposibilitado de continuar luchando. Me di por vencido. Ciego, creía que mi vida era como una cosa que perteneciese al pasado, una realidad que fue, pero que ya no era. La obsesión fatal del suicidio entró a rondarme. Me enamoré de ella y le di cobijo con todo el abandono de mi ser desanimado y vencido. La muerte me atraía como el remate honroso de una existencia que jamás dobló la cerviz ante nadie. La muerte me extendía los brazos seductores, mostrando falsamente, a mis conceptos viciados por la incredulidad en Dios, la paz de la tumba en consoladoras visiones. Una vez confirmada la resolución en base a sugestiones enfermizas, atormentado y a solas con mi gran desgracia, abandonado por el sereno consuelo de la fe, que habría suavizado el ardor de mi íntima desesperación y excitada la imaginación, ya por sí misma audaz y ardiente, creé una aureola en torno de mí mismo y, considerándome mártir, me condené sin apelación. Tuve miedo y vergüenza de ser ciego. Me maté con la intención de encubrir ante la sociedad y los hombres, así como de mis enemigos, la incapacidad a la que había quedado reducido. No. Nadie se vanagloriaría viéndome recibir el amargo pan de la compasión ajena.
nadie contemplaría el espectáculo, humillante para mí, de mi figura vacilante, tanteando en las tinieblas de mis ojos incapacitados para la visión. Mis enemigos no disfrutarían la venganza de asistir a mi irremediable derrota. 1000 veces no. Yo no me brutalizaría en la inercia de mirar dentro de mí mismo, cuando el universo continuaba irradiando vida fecunda y progresiva alrededor de mi sombra empobrecida por la ceguera. Me maté porque me reconocí excesivamente débil para continuar, dentro de la noche de la ceguera, la jornada que, incluso a la buena luz de los ojos, ya estaba llena de obstáculos y trastornos. Era demasiado. Me rebelé hasta lo indecible contra el destino que me había reservado tan desconcertante sorpresa y seguí creyendo en la dramática ingratitud que pensaba provenía de Dios. Para mí, la providencia, el destino, el mundo, la sociedad, estaban errados todos, solo yo tenía razón, exagerando la tragedia de mi desesperanza. ¿Por qué? Yo, que poseía una capacidad intelectual superior, era paupérrimo, casi hambriento, mientras circulaban a mi alrededor ricos ignorantes. Yo, que me sentía idealista y bueno, vivía cercado por adversidades sin posibilidad de victoria. Yo, cuyo corazón sentimental se abrazaba en ansias generosas y tiernas, de excelencia quizá sublime, al saberme incesantemente incomprendido, herido por amargas desconsideraciones a mi sensibilidad. Yo, honesto, probó, recto, que seguía directrices sanas por entender las más bellas y ajustadas al idealismo que profesaba, obligado a tratar con bellacos, a comerciar con ladrones, a disputar con hipócritas, a confiar en pusilánimes, a atender a traficantes. Sí, era demasiado. Y después de tan extenso panorama de desventuras porque, para mí, individuo impaciente nada conformista, esos hechos, tan vulgares en mi vida cotidiana, actuaban como verdaderas calamidades morales, el doloroso remate de la ceguera reduciéndome a la insignificancia del gusano, en la angustia del desamparo, en la inercia del idiota, en la soledad del encarcelado. No pude más. Me faltó comprensión para tan gran anomalía. No comprendí a Dios ni entendí su ley ni la vida. Un torrente de confusión sin solución llenó mi pensamiento aterrado ante la realidad. Solo comprendí una cosa, y era que necesitaba morir, debía morir. Y cuando una criatura deja de confiar en su Dios y Creador, se vuelve desgraciada. Es un miserable, un demonio, un condenado. Quiere el abismo, busca el abismo, se precipita en el abismo. Me precipité y no sé qué malvadas sugestiones esparció mi elocuencia blasfema por el ambiente mórbido de nuestra enfermería. Lo que sí sé es que la triste asamblea se dejó caer hacia las vibraciones faltas de armonía, entregándose a llanto dolorido y a crisis impresionantes, en especial el antiguo exportador de vinos, Jerónimo, y Mario Sobral, el universitario, que eran los que más sufrían. Yo mismo, mientras proseguía en mi angustiosa exposición, infectada de conceptos enfermizos, retrocedía mentalmente a las situaciones temerarias de mi pasada vida carnal, a las fases doloridas que me habían deprimido crudamente y las lágrimas volvían a correr por mis mejillas mortificadas, mientras nuevamente se me oscurecía la visión y las tinieblas sustituían a los dulces detalles de los coordinados azules, flotantes, y de las rosas trepadoras en las columnas de los balcones. Acudieron algunos enfermeros solícitos a ver lo que pasaba, ya que el incidente no estaba previsto. En el Hospital María de Nazaret el enfermo, rodeado de las emanaciones mentales vivificantes de sus tutelares y dirigentes, bañados por ondas magnéticas saludables y generosas, que tenían por objetivo beneficiarle, debería ayudar al tratamiento conservándose silencioso, sin entretenerse jamás en conversaciones sobre asuntos personales. Convenía reposar, tratar de olvidar el pasado tormentoso, barrer recuerdos chocantes, rehaciéndose cuanto fuese posible de las largas dilaceraciones que desde hacía mucho le atravesaban. Fuimos advertidos, por tanto, como infractores de uno de los más importantes reglamentos internos. Y no podíamos disculparnos alegando ignorancia, porque, a lo largo de las paredes había letreros fosforescentes que a cada momento despertaban nuestra atención con permanentes peticiones de silencio, mientras la propia institución daba el ejemplo moviendo su constante actividad bajo el control de una sabia discreción.
Y, aunque bondadosamente, dijeron que una reincidencia implicaría otras medidas por parte de la dirección, como la transferencia para el aislamiento, pues, si se repetía el hecho, produciría disturbios de consecuencias imprevisibles, no solo para nuestro estado general, sino también para la disciplina del hospital, que debía ser rigurosamente observada, lo que nos llevó a percibir que eran más austeras las reglas en el aislamiento y más temible su disciplina. Y para evitar esa medida tan extrema, se estableció una severa vigilancia en nuestra dependencia. Desde aquel momento, un guardia del regimiento de lanceros hindúes, acuartelados en el departamento de vigilancia, fue designado para la guardia en nuestros apartamentos. Cerca de un cuarto de hora después, un joven enfermero rubio y risueño, al que habíamos visto al entrar en el hospital y que nos recibió junto con Romeo y Alceste, nos visitó acompañado de 2 trabajadores de la casa. Irradiando simpatía, fue diciendo afectuosamente: amigos míos, me llamo Joel Estel, soy o fui, como quieran portugués pero de origen inglés. En verdad el viejo Portugal fue siempre muy querido a mi corazón, jamás pude olvidar los días venturosos que en su seno generoso pasé, fui feliz en Portugal, pero después, los hados me arrastraron para el país de Gales, cuna natal de mi querida madre, Doris Mary Estel da Costa, y entonces, bien, es como compatriota y amigo que os invito al gabinete quirúrgico para que seáis sometidos a los exámenes necesarios, para iniciar los trabajos de cirugía. Nos preparamos, esperanzados. No deseábamos otra cosa desde hacía mucho tiempo. Los dolores que sentíamos, nuestra indisposición general, reflejando penosamente lo que había sucedido con el cuerpo físico, nos hacían desear hacía tiempo la visita de un médico. Mario y Juan, cuyo estado era delicado, fueron transportados en camillas, mientras los demás les seguíamos apoyados en los brazos fraternos de los enfermeros bondadosos. Pude entonces observar algo de esa casa magnánima asistida por la cariñosa protección de la excelsa Madre del Nazareno. No solo el excelente conjunto arquitectónico era digno de admiración. También el montaje, los grandiosos equipos, conjunto de piezas extraordinarias, apropiadas a las necesidades de la clínica en el astral, demostrando el elevado grado que había alcanzado la medicina allí, aunque el lugar donde nos encontrábamos no era una zona adelantada de la espiritualidad. Médicos dedicados y diligentes atendían solícitamente a los míseros necesitados de su servicio y protección. Se reflejaba en sus rostros bondadosos el compasivo interés del ser superior por el más frágil, de la inteligencia preocupada por el hermano infeliz todavía inmerso en las tinieblas de la ignorancia. Pero no todos vestían uniformes a lo hindú. Muchos llevaban largas batas vaporosas y blanquísimas, parecidas a túnicas, de un tejido fosforescente. No asistí a lo que ocurrió con mis compañeros de desdichas. Pero, en cuanto a mí, al llegar al pabellón reservado a las labores asistenciales, fui transferido de los cuidados de Joel Estel para los del joven doctor Roberto de Canalejas, que me llevó a una dependencia, donde mi periespíritu fue sometido a exámenes minuciosos e importantes. Allí me atendieron Carlos de Canalejas, padre del joven Roberto, venerable anciano, antiguo facultativo español que había hecho de la medicina un sacerdocio, página heroica de abnegación y caridad digna del beneplácito del médico celeste, y Rosendo, uno de los psicólogos hindúes que nos ayudaron a nuestra llegada. Roberto asistió a esa labor como siguiendo las lecciones de los maestros en los santuarios de la ciencia, lo que demostraba que se encontraba todavía en aprendizaje de esa medicina local. Mi periespíritu recibió socorros físico-astrales justamente en las regiones correspondientes a las que, en el cuerpo físico, fueron afectadas por el proyectil del arma de fuego que utilicé para el suicidio, es decir, el aparato faríngeo, auditivo, visual y cerebral, pues la herida alcanzó toda esa delicada región de mi infeliz envoltorio carnal. Era como si yo, cuando fui un hombre encarnado, y realmente así es con todas las criaturas, poseyese un segundo cuerpo, molde o modelo del que fuera destruido por el acto brutal del suicidio. Como si yo fuera el doble y el segundo cuerpo, poseyendo la facultad de ser indestructible, se resintiese cuando le sucediese algo al primitivo, como si extrañas propiedades acústicas mantuviesen repercusiones vibratorias capaces de prolongarse por tiempo indeterminado, haciendo enfermar a aquel.
Sé que los tejidos semimateriales de las regiones ya citadas de mi periespíritu, profundamente afectadas, recibieron sondas de luz, baños de propiedades magnéticas, bálsamos quintesenciados e intervenciones de sustancias luminosas extraídas de los rayos solares, que extraían de ellos fotografías y mapas con movimiento y sonoros, para análisis especiales. Y que esas fotografías y mapas más tarde los llevarían a la sección de planificación de cuerpos físicos, del Departamento de Reencarnación, para estudios concernientes a la preparación de la nueva vestidura carnal que necesitaría para el retorno a las pruebas y expiaciones en la tierra, que yo creía haber podido evitar con mi gesto suicida. Sometido al extraño tratamiento y envuelto en aparatos sutiles, luminosos, trascendentes, permanecí una hora, durante la cual el viejo doctor y el hindú se desvelaron cariñosamente, reanimándome con palabras de coraje, exhortándome a la confianza en el futuro, a la esperanza en el supremo amor de Dios. Y también sé que fui la causa de duros trabajos, incluso de fatigas para aquellos abnegados siervos del bien de quienes exigí preocupaciones, obligándoles a deducciones profundas hasta que en mi periespíritu se extinguiesen las corrientes magnéticas afines con el cuerpo físico, que mantenían el clamoroso desequilibrio que ninguna expresión humana podría describir. El cuerpo astral, es decir, el periespíritu o mejor, el físico espiritual no es una abstracción, ni una figura incorpórea, etérea, como se pueda suponer. Es, al contrario de eso, una organización viva, real, sede de las sensaciones, donde se imprimen y repercuten todos los acontecimientos que impresionan la mente y afectan al sistema nervioso, al que dirige. En ese envoltorio admirable del alma de la esencia divina que en cada uno de nosotros existe, señalando el origen del que provenimos, persiste también una sustancia material, aunque quintesenciada, que le permite enfermar y resentirse, ya que semejante estado de materia es muy impresionable y sensible, de naturaleza delicada, indestructible, progresiva, sublime, no pudiendo, por eso mismo, padecer, sin grandes problemas, la violencia de un acto brutal como el suicidio, para su envoltorio terrestre. Mientras recibía tantos cuidados médicos crecían más mis dudas en cuanto a mi situación. Muchas veces, durante la desesperante permanencia en el Valle Siniestro, llegué a creer que había muerto, ¿sí? Y que mi alma condenada expiaba en el infierno los tremendos desatinos practicados en vida. Ahora, sin embargo, más sereno, viéndome internado en un buen hospital y sometido a intervenciones quirúrgicas, aunque sus métodos fuesen diferentes a los que me eran habituales, una nueva incertidumbre inquietaba mi espíritu. No era posible que yo hubiese muerto. ¿Sería esto la muerte? ¿Sería la vida? En un momento dado de aquel primer día, llorando desconsolado bajo las desveladas atenciones de Carlos y Rosendo, grité excitado, febril, incapaz de contenerme por más tiempo. Pero, al final, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Estaré soñando? ¿Morí o no morí? ¿Estaré vivo? ¿Estaré muerto? Me atendió el cirujano hindú, sin detenerse en la delicada actuación. Mirándome con dulzura, tal vez para demostrar que mi situación le causaba lástima o compasión, escogió el tono más persuasivo de expresión, y respondió, sin dejar margen a segundas interpretaciones. No, amigo mío. No moriste ni morirás jamás, porque la muerte no existe en la ley que rige el universo. Lo que pasó fue, simplemente, un lamentable desastre con tu cuerpo físico, aniquilado antes de la ocasión oportuna por un acto mal orientado de tu razón. La vida, sin embargo, no residía en aquel cuerpo y sí en este que ves y sientes ahora, que es el que realmente sufre, vive y piensa y que posee la cualidad sublime de ser inmortal, mientras que el otro, el de carne, que rechazaste, aquel, apropiado solo para su uso en la tierra, ya desapareció bajo la sombría losa de una tumba, como ropaje temporal de este otro que está aquí. Cálmate, ya, comprenderás mejor a medida de que te vayas restableciendo. Me trajeron en camilla a la enfermería. Mi estado requería reposo. Me sirvieron un caldo reconfortante, pues tenía hambre y me dieron de beber agua cristalina para mi sed. Alrededor, el silencio y la quietud, envueltos en ondas de bienestar y beneficencia, invitaban al recogimiento. Obedeciendo a la caritativa sugestión de Rosendo, traté de dormir, mientras la desilusión, fruto de la inapelable realidad, hacía resonar en mi mente atormentada.
La vida no residía en el cuerpo físico, que destruiste, y sí en este que ves y sientes ahora, que posee la cualidad sublime de ser inmortal.